¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, como ustedes ya saben, su asesora en la unidad curricular Proyecto de Investigación 2. Hoy, pues ya 7 de octubre del 2023, es el segundo encuentro tecnoformativo en cuanto a esta unidad curricular. Vamos a ver los principios y garantías fundamentales del proceso penal de adolescentes, así como iniciar con algunas de las fases, en este caso, pues la fase preparatoria. En cuanto a los principios y garantías fundamentales, es necesario y oportuno destacar uno de los principios más relevantes, como es el principio de legalidad y lesividad, como limitador, en todo caso, del jus poniendi del Estado. Recuerden que el jus poniendi es ese poder del Estado de sancionar a una persona que infrinja la ley, en este caso, pues que cometa, no solamente que la infrinja, sino que haya la comisión de un hecho delictivo. El principio de legalidad se establece como el principio límite impuesto por las exigencias del Estado de Derecho al ejercicio de la potestad punitiva. Solo las acciones típicas y antijurídicas pueden tener una significación para la apreciación jurídica penal de la reprochabilidad del adolescente. En este caso, pues para que exista esa conducta antijurídica y se convierta en delito, deben existir los elementos o deben darse los elementos del delito. ¿Cuáles son? La acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, la imputabilidad y lógicamente pues debe existir una pena como producto de haberse declarado la declaratoria penal o la declaratoria de responsabilidad penal de un adolescente o de una persona que comete un hecho delictivo. En este caso de un adolescente, porque recuerden que estamos pues en el sistema de justicia penal juvenil venezolano. Este principio de legalidad pues también tiene su garantía o su base constitucional en el artículo 49, que más o menos indica que el debido proceso pues se aplicará a todas las actuaciones judiciales. Ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos en la ley como delitos, faltas o infracciones en leyes preexistentes. Igualmente, pues se encuentra contemplado como tal en el artículo 529 de la Ley Orgánica para la Protección de la Niño, Niña y Adolescente, cuya vigencia más remota es la del 8 de junio del 2015. Me permito leer, dice, en ningún adolescente puede ser procesado ni sancionado o sancionada por un acto o omisión que en el tiempo de su ocurrencia no esté previamente definido en la ley penal de manera expresa e inequívoca como delito o falta. Tampoco puede ser objeto de sanción si su conducta está justificada o no lesiona o pone en peligro un bien jurídico tutelado. El o la adolescente declarado o declarada penalmente responsable de un hecho punible solo puede ser sancionado con medidas de seguridad que estén previstas en esta ley. Las medidas se deben cumplir conforme a las reglas establecidas igualmente pues en la ley. ¿Cuál ley? La ley especial, la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, por eso es un proceso, es una jurisdicción especializada. De este principio, pues se derivan tres garantías, que en todo caso, pues también forman parte de las garantías para jurisdicción ordinaria. En primer lugar, pues la garantía delictiva, que no hay delito sin previa ley que lo establezca. La garantía punitiva, que no hay pena que no esté establecida por la ley. Y la garantía judicial, que ningún delito puede ser establecido, ninguna pena puede ser impuesta, sino por su juez natural, por medio de un proceso establecido en la ley. En el caso de adolescentes, ¿cuál es el juez natural? Pues el juez con competencia en jurisdicción especializada en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y dependiendo de la fase, pues en primer lugar está el juez de control, luego el juez de juicio y luego el juez de ejecución. Posteriormente, si se recurre de alguna resolución, pues está la Corte Superior Accidental o la Corte Superior Constituida, por lo menos en el caso de Táchira, hay una Corte Superior Accidental, no tenemos Corte como superior de manera permanente constituida, pero sí se conforma una vez exista la interposición de algún tipo de recurso. Entonces también son jueces especializados que conforman esa sala superior si existe la recurrencia por algún tipo de decisión que alguna de las partes pues no esté de acuerdo. ¿Okay? Así se observa pues que existe una defendida, en todo caso pues
aprobación referente a las consecuencias que se derivan de ese principio de legalidad. En particular, pues se reconocen 4 prohibiciones como consecuencia de ello. La aplicación retroactiva, que es la ley previa de aplicación de otro derecho o que no sea escrito, como la ley escrita, que es de extensión al derecho escrito en situaciones análogas, ley estricta, de cláusulas legales indeterminadas como la ley certa, y cada una pues, de las prohibiciones tienen un destinatario preciso. En este caso, pues va dirigida a todos aquellos adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. ¿Y por qué se encuentran en conflicto con la ley penal? Pues porque han cometido un hecho delictivo, un hecho que está tipificado, llámese en el Código Penal como norma sustantiva penal por excelencia o por algún tipo de ley especial penal que configura su actuación en un tipo penal. Ahora bien, con respecto al principio pues, de lesividad, consagrado igualmente pues, en el 529 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, se desprende que solo puede existir un delito cuando las acciones ejecutadas por un individuo afectan el derecho de otro. En consecuencia, el poder punitivo del Estado se manifiesta solo cuando la conducta de este sujeto afecta a los demás. Es la consagración de la libertad como valor supremo, la libertad para hacer lo que se quiere sin más límite de la libertad de otros. Como resultado pues, del principio de lesividad y la idea de afectación a los derechos de terceros, nace lo que constituye la esencia del derecho penal. Esto es la violación de un bien jurídico. Los bienes jurídicos son el conjunto de garantías, derechos e intereses que se hallan protegidos a lo largo de la Constitución de la República y en otras leyes, tales como el derecho a la vida, a la libertad, a la honra, a la propiedad, y pues bueno, aquellos que están consagrados constitucionalmente. Asimismo, pues el respecto al principio de legalidad y lesividad, se entiende que ningún adolescente, como ya lo indiqué, puede ser procesado o procesada por algún acto u omisión que no esté tipificado en la ley en el momento de ocurrencia del delito. Igualmente, pues en el ámbito de aplicación del procedimiento de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, se simplifica la manera de poder establecer si existe imputabilidad o si existe inimputabilidad, se encuentra en el artículo 531, donde pues me indica que los sujetos son adolescentes mayores de 14 y menos de 18. Eso en relación prácticamente a la imputabilidad que es necesaria para verificar si el adolescente, que estando dentro de los 14 años y menos de 18, pues lógicamente puede ser declarado penalmente responsable. Pero ¿qué sucede si este adolescente es menor de 14 años? Pues se considera inimputable, no puede ser declarado responsablemente de sus actos y solamente se le aplicarían medidas de protección que no son coactivas, que sí tienen fuerza, pero lógicamente no generan una privación o una pena corporal, una sanción corporal al adolescente. O sea, no se le restringe de la libertad, solamente esas medidas van dirigidas a la inserción del adolescente de manera armónica y pacífica, bajo un proceso pues, de internalización del hecho delictivo, pero son medidas de protección aplicadas por el Consejo de Protección, no son aplicadas a nivel jurisdiccional, sino son aplicadas prácticamente en sede administrativa. ¿Cuáles serían en todo caso pues, las medidas de protección? Ejemplo, obligación de incorporarse el adolescente a una actividad educativa o laboral, pues casi siempre pues, es educativa por la edad, obligación de asistir a algún tipo de orientación psicológica o psiquiátrica, dependiendo pues, del hecho delictivo, prohibición de estar fuera de su hogar luego de las 7, 8 de la noche, obligación de respetar y honrar a sus padres, entre otras consideraciones que el consejero de protección pues impone en el momento de tener las actuaciones pues en sus manos y verificar qué tipo de hecho delictivo el adolescente cometió. No se declara como tal esa responsabilidad, es inimputable, sin embargo, pues sí es necesario establecerle medidas que regulen su comportamiento para que el adolescente entienda que efectivamente lo que hizo, lo que realizó, no solamente está mal para la sociedad, sino para él.
que haya ese proceso de empatía en todo caso, ¿no? Y que el adolescente pues vea la situación desde el punto de vista si él fuera víctima también. Ahora bien, en cuanto a las garantías fundamentales, su naturaleza va dirigida a ciertas características, como cuál, o sea, de orden sustantivo también y pues adjetivo. Estas garantías fundamentales del adolescente, primero por ser adolescente, segundo, bueno, porque tiene una jurisdicción especializada, son de orden público, no pueden ser alteradas por voluntad de las partes o de los particulares. Igualmente son intransigibles, no pueden dejar de ser observados en virtud de la innovación en materia de responsabilidad penal dirigida a los adolescentes. Todas las fases del proceso son objeto de constante evaluación, son irrenunciables, sin excepción, no pueden relajarse ni delegarse pues, también por las partes, son interdependientes entre sí, se adosan unas con otras y bajo ninguna circunstancia se excluyen y son indivisibles porque constituyen un todo. Cada elemento integrador del sistema de responsabilidad penal de adolescentes constituye un todo como sistema, es decir, no opera nada separado ni aislado del otro. De hecho, la jurisdicción especializada pues tiene sus propias instituciones procesales. Para eso pues también tenemos una ley especial y esa ley especial que abarca pues dos sistemas, como lo indiqué en el encuentro pasado, el sistema de protección integral del niño, niña, adolescente, que es una jurisdicción especializada pero netamente civil, y el sistema de responsabilidad penal de adolescentes como jurisdicción especializada con competencia netamente penal. Sobre esas garantías fundamentales, pues es oportuno destacar algunos principios también, como la dignidad. El artículo 538 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, pues habla que se debe respetar la dignidad inherente a la persona humana, el derecho a la igualdad ante la ley, la integridad personal y el libre desarrollo de la personalidad. Ningún adolescente puede ser limitado o limitada en el ejercicio de sus derechos y garantías, más allá de los fines y alcances o contenidos propios pues, en la misma ley, ¿no? También tenemos pues el principio de proporcionalidad, que las sanciones deben ser racionales en proporción al hecho punible atribuido y a sus consecuencias. Esto es de especial connotación, ya que la proporcionalidad no solamente pues va dirigida pues al ámbito de jurisdicción especializada, sino al hecho delictivo como tal que el adolescente cometió. En el caso de adolescentes, podemos establecer penas o no se puede declarar a un adolescente responsable de sus actos y aplicarle penas, si no se le aplican sanciones. Las sanciones son proporcionales a ese hecho delictivo, es decir, si un adolescente cometió un delito de robo genérico, robo propio, robo arrebatón, este adolescente se le va a imponer una sanción que no es privativa de libertad. En cambio, sí, comete un hecho delictivo como un robo agravado o un homicidio, pues le genera una sanción privativa de libertad. Las únicas sanciones que pueden ser merecedoras de sanciones privativas hasta 10 años son aquellas catalogadas en el artículo 628 de la ley y que pues lógicamente me indica cuáles son los delitos, entre ellos el homicidio, el tráfico en mayor cuantía, violación, abuso sexual con penetración. Todos estos delitos pues constituyen y generan una sanción privativa. Los que no estén contemplados en el artículo 628, que lo vamos a ver en el tercer encuentro, porque eso ya sería la fase de ejecución, pues y la fase intermedia no generan privación de libertad. En consecuencia, el adolescente sí puede ser declarado penalmente responsable de sus actos, pero se le impondrá una sanción que no es privativa de libertad. ¿Cuáles serían las sanciones no privativas? Libertad asistida, servicios a la comunidad, reglas de conducta y también algún tipo de orientación verbal y escrita que le hace o el juez de control o el juez de ejecución al adolescente pues, que cometió el hecho delictivo.
Al igual que en el sistema de jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción ordinaria, el adolescente pues también goza de una garantía tanto legal como constitucional, que es la presunción de inocencia. Se presume la inocencia del o del adolescente hasta tanto una sentencia firme no determine la existencia del hecho y la participación culpable del imputado o imputada imponiendo una sanción. Siempre desde el inicio pues, del proceso penal y en este caso de adolescentes, pues se presume la inocencia. Si un adolescente es investigado por la presunta comisión de un hecho delictivo, de hecho, cuando es presentado ante el juez de control, se le imputa ese. Ejemplo, Pedro Pérez por la presunta comisión del delito de robo agravado. No se le dice Pedro Pérez por la comisión o de la comisión del delito de robo agravado. Se le cambia esa situación por la presunta una vez haya sido declarado penalmente responsable, sea en fase intermedia, porque el adolescente pues admitió los hechos, o sea en fase de juicio porque se evidenció una declaratoria de responsabilidad bajo una sentencia pues condenatoria y se le ya no sería imputación, sino ya es por la comisión de ese hecho delictivo. Pero en la regla general, y no solamente opera en jurisdicción especializada, sino en jurisdicción ordinaria, quiere decir para los adultos, es que se presume la inocencia hasta que exista una prueba, una sentencia firme, perdón, que demuestre lo contrario. En cuanto a las otras garantías, por lo menos que el adolescente le asistan, que también pues le asisten a jurisdicción ordinaria, sin embargo, pues bajo otro eh, señalamiento. En el caso de adolescentes, pues tenemos el principio de información. El o la adolescente investigado, detenido o detenida, debe ser informado o informada en un lenguaje claro, comprensible y de forma inmediata de los motivos de la investigación y de la autoridad responsable de la misma, del derecho a no incriminarse y a solicitar la presencia inmediata para su debida información de su padre, madre responsable, defensor público especializado, defensor pública especializada. Esto pues, es un derecho que también pues, le asiste al adulto, sin embargo, pues el adolescente se le hace un poco más de hincapié en el que momento que es detenido o detenida, pues debe ser impuesto tanto del precepto constitucional y bueno, llamarse en todo caso su padre, madre responsable o ubicar a un defensor público especializado si el adolescente pues no tiene la capacidad económica para sufragar los gastos de un defensor privado. Al igual que en adultos, pues también tiene el derecho a ser oído. El adolescente en la investigación, en el juicio, durante la ejecución de la sanción, puede oírsele cada vez que él lo solicite. Se le explicará igualmente el contenido del precepto constitucional previsto en el artículo 49, que quiere decir que puede ser tomada su declaración libre de apremio, sin algún tipo de coacción, no puede ser maltratado, torturado o vejada su dignidad. Por eso tiene derecho a ser oído, lógicamente con el respeto ante, si está en fase de juicio, el adolescente pues no debe interrumpir la formalidad del acto pues, solamente para pedir declaración, sino bueno, a través de su defensor se pide el derecho de palabra y puede ser oído en cualquier fase del proceso como tal. Una característica principal del sistema de responsabilidad penal de adolescentes es que nos encontramos ante un juicio educativo. ¿Qué significa esto? Que bueno, el adolescente, aparte de ser informado de esa investigación, igualmente sea por el órgano investigador o por el tribunal, pues también se le debe implementar o establecer que debe empatizar no solamente por lo que cometió, sino también debe tener conciencia de que eso cometió genera un daño en la sociedad y lo genera para él y para su familia. La razón del juicio educativo es que se incorpore este adolescente infractor a la sociedad pues de una manera más armónica, si se pudiera decir, pacífica, pero con el ámbito también pues de reformular o de restablecer pues su conducta, ¿no? Que su conducta transgresora no vuelva a ser reincidente, sino que el adolescente comprenda y entienda
que si está detenido o detenida, pues fue producto de la comisión de un hecho delictivo por parte de él y que la sanción y que la consecuencia de ese acto que es contrario, que es antijurídico y que se constituyó en delito, pues lógicamente requiere una sanción, sea privativa o no privativa. Pero al adolescente, pues desde el inicio del proceso se le debe informar todas esas circunstancias y cuáles son las sanciones que se le podrían aplicar y en todo caso, cómo sería la forma de poder regular su comportamiento durante el proceso y posterior al que es sancionado. Igualmente, pues tiene el derecho a la defensa, no solamente consagrado constitucionalmente, pues, sino también de manera expresa en el artículo 544 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, y pues más o menos me indica que la defensa es inviolable desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción impuesta. A falta de abogado, como ya le indiqué, defensor privado o privada, el adolescente podrá solicitar y deberá tener la asistencia de un defensor público especializado. Esta garantía pues también se encuentra no solamente para jurisdicción especializada, sino para jurisdicción ordinaria. Una otra garantía o principio fundamental es solamente para el adolescente en ciertos aspectos, porque en materia de adultos pues también tenemos lo que se llama la reserva de las actuaciones, en el caso de aquellos delitos que son pues bastante emblemáticos o complejos, el adolescente lo establece en su misma ley en el artículo 545, la confidencialidad de las actuaciones y de los más aún de los datos de la investigación, inclusive de aquellos datos que permitan establecer las características del adolescente o de alguna forma posibiliten identificarlo, ¿no? Se prohíbe pues la publicación de los datos de la investigación desde ese inicio de investigación o del juicio que directa o indirectamente, como ya lo indiqué, posibiliten identificar al adolescente. Se dejan a salvo pues las informaciones estadísticas y el traslado de pruebas. ¿Cuáles son esos traslados de pruebas, informaciones estadísticas? Bueno, los datos que sean necesarios transmitirse entre diferentes jurisdicciones. Por decir, si un adolescente cometió un hecho delictivo con adultos, pues lógicamente hay concurrencia de adultos y de adolescentes y es necesario que exista un traslado de pruebas entre ambas jurisdicciones. Se remiten copias certificadas de las actuaciones entre esas jurisdicciones, pero lógicamente por ser tribunales hay una confidencialidad. Igualmente, si algún organismo pide pues algún tipo de información, hay que verificar si en todo caso pues es apta darle o no la información, pero el juez pues especializado tiene la facultad de negar cualquier tipo de copias o de solicitud que conciernan directamente a adolescentes. Ok. Um, sí, me puede extender por favor 20 minutos. Ajá. Asimismo, en cuanto a esa confidencialidad que ya lo indiqué, tenemos el debido proceso, que no solamente pues abarca a la jurisdicción especializada, sino también a jurisdicción ordinaria. Este debido proceso atañe en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes a aquellas actuaciones que sean más rápidas, que sean un poco más efectivas y lógicamente en los procesos especializados, más en este caso de adolescentes, pues se busca es que el adolescente, su proceso sea rápido, que él entienda que cometió un hecho delictivo, pero que también comprenda que a posterior a ese hecho delictivo va a generarse una sanción o no, inclusive pues no puede generarse una sanción o no se generaría una sanción si el adolescente pues no es declarado penalmente responsable de sus actos, porque también hay que tener en cuenta que no todo el adolescente que en un momento determinado sí se presume que cometió un hecho delictivo, pero puede salir en todo caso pues absuelto de la comisión de un hecho delictivo si no existen los elementos de convicción, lógicamente, que responsabilizan de manera directa al adolescente por la comisión de ese hecho delictivo. También nos encontramos con la única persecución contemplar el artículo 547, que la remisión, el sobreseimiento y la solución pues impiden una nueva investigación
o juzgamiento del adolescente por el mismo hecho, aunque se modifique la calificación legal o se conozca nuevas circunstancias. De esta forma también pues poseemos, o sea, posee el sistema de responsabilidad penal de adolescentes la excepcionalidad de la privación como regla general. El adolescente o la adolescente que cometió un hecho delictivo, pues lo que se busca es que efectivamente comprenda que cometió el hecho delictivo, pero que su proceso o que esté en su proceso de manera libre, puede estar condicionado, sí, bajo la imposición de una medida cautelar sustitutiva para asegurar la comparecencia de los sucesivos actos procesales, pero que su proceso lo lleve en libertad, salvo, lógicamente, las excepciones, o sea, las excepciones que si el adolescente cometió un hecho delictivo de manera grave. ¿Cuáles son los hechos delictivos graves? Por su propia naturaleza, bueno, homicidio, tráfico de drogas en mayor cuantía, violaciones, abusos sexuales. Lógicamente, estos delitos, por su gravedad, pues es necesario que el adolescente se le prive de la libertad bajo esa medida y que lógicamente su proceso pues lo lleve estando detenido y en este caso pues en la entidad de atención propia designada para adolescentes que se presume la comisión de un hecho delictivo, infractores y bueno, también los declarados penalmente responsables que también dentro de cada entidad está la división necesaria para aquellos adolescentes que son procesados y para aquellos adolescentes que ya son sancionados. Igualmente, pues en estas entidades carcelarias, sean las propias para adolescentes o para adultos, en el caso de que existan concurrencias y en el primer momento de la investigación, debe existir una separación de adultos y eso está contemplado en el artículo 549 que dice los y las adolescentes deben estar siempre separados de las personas adultas. Asimismo, quienes se encuentran en prisión preventiva, pues deben permanecer separados o separados de aquellos o aquellas que se les haya sancionado, como ya lo dije. Las oficinas de policía de investigación deben tener áreas exclusivas para los adolescentes detenidos en flagrancia o a disposición fiscal del Ministerio Público para su presentación ante el juez o jueza, debiendo remitirlos en un lapso no mayor de 24 horas a las entidades de atención. Tanto la detención preventiva como las sanciones privativas de libertad deben cumplirse exclusivamente en las entidades de atención adscritas al sistema de responsabilidad penal. Igualmente, pues también esto con ocasión de que un adolescente pues no debe tener ese contacto ya con adultos, puede ser que exista concurrencia de adultos y de adolescentes en la comisión del hecho delictivo, pero posterior a la aprehensión debe separarse del adulto si cometió un hecho delictivo con un adulto. Y si no lo cometió y es aprendido por la policía de investigación, por ejemplo, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, lógicamente estos organismos pues tienen sus áreas separadas donde el adolescente va a ser colocado allí y puesto pues a disposición del fiscal especializado, pero igualmente pues va a ser separado del resto de la población carcelaria que es adulta. Igualmente, pues la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente tiene lo que es el proceso a los adolescentes indígenas. Y los adolescentes, pues, indígenas tienen su particularidad con connotación o su forma particular de ser tratado, lógicamente, que siempre va a ser igualmente, pues, aplicada la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, pero con aplicación también de sus normas internas por su propia cultura, ¿no? Y en caso de conflictos entre normas jurídicas, pues se aplicará la norma que le sea más favorable al o al adolescente indígena. Bueno, esto en cuanto a las garantías o principios fundamentales, pues que le asisten, que están contemplados en la ley y lógicamente que son necesarios que ustedes pues los comprendan. Ahora vamos a hablar un poco de las fases del proceso de jurisdicción especializada, que son las mismas de jurisdicción ordinaria. Entiéndase que tenemos pues 4 fases en el proceso penal: la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución.
Los recursos, pues bueno, muchos doctrinarios pueden hablar de fases, de sus fases, que es la fase recursiva o la etapa recursiva. La fase recursiva, etapa recursiva o los recursos como tal se detonan o se generan siempre y cuando exista una resolución, que alguna de las partes esté contraria a esa resolución y pues debe recurrir a una instancia superior para que dilucide y resuelva esa controversia. Siempre se va a generar, pues lógicamente, porque una parte no está de acuerdo de la resolución que tomó el juez o jueza de su fase. Y se generará y se genera en cualquier fase del proceso penal. Por eso, pues, se considera fase, se considera subfase, se considera etapa. Eso también se puede considerar un mecanismo, lógicamente, que es un mecanismo que se activa siempre y cuando existe una resolución que se recurra. Si no se recurre porque la parte, pues, o las partes están de acuerdo, pues, lógicamente ya adquiere cualidad de cosa juzgada. Y si se llega a recurrir, pues, y pasar a los lapsos, pues ya sería extemporáneo, inadmisible por extemporáneo. Por eso los lapsos procesales, al igual que una de las características del sistema de jurisdicción especializada, es que no son relajados a voluntad de las partes, son de orden público. Y en eso, pues, yo siempre soy enfática con mis estudiantes porque se asemejan los lapsos académicos a lapsos procesales. Un estudiante no puede relajar los lapsos académicos a voluntad o a su voluntad. No, es momento de regular también el comportamiento de ese estudiante que se va a proyectar como futuro abogado de nuestro hermoso país, que debe cumplir las normas y las reglas previamente establecidas. Eh, esos estudiantes, pues bueno, y todas las personas, y más nosotros los abogados, pues debemos cumplir los lapsos procesales. Estos lapsos procesales, como son de orden público, pues lógicamente tienen una forma de ser igualmente contados. ¿Cómo se pueden contar los lapsos procesales? Que bueno, eso ustedes los van a profundizar más en otras materias como procesal. Sin embargo, pues de manera sintética o muy general, pues se verifican a través de las diferentes tablillas de audiencias de los tribunales. Cada tribunal tiene unas tablillas de audiencias donde indica qué día dio despacho y qué día no dio despacho. La etapa recursiva o el mecanismo recursivo se activa siempre y cuando se genere una resolución contraria o que o alguna de las partes no esté de acuerdo. Ya iniciando con lo que es la fase preparatoria como tal, pues en la ley pudiera decirse que da inicio en el artículo 551 de la ley, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ustedes a medida que estudien la ley van a observar que diferentes instituciones pues se van activando y se van aplicando en el momento que sea necesario, en el momento en que el adolescente pues se verifique su inocencia, su culpabilidad, se verifique que existe ese proceso ya pues instaurado, que existe una investigación. La investigación como tal o el objeto de la investigación está contemplado en el artículo 551 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente y tiene por objeto confirmar o descartar la presunción fundada de la existencia de un hecho punible y determinar en el primer caso si un adolescente o una adolescente concurrió en su perpetración. Lógicamente que para determinar si un o una adolescente cometió un hecho delictivo, pues tiene que primero pasar por la fase de investigación o fase preparatoria, donde el titular de la acción penal va a cotejar, va a verificar si hay suficientes elementos de convicción que pudieran comprometer la responsabilidad penal de ese adolescente que presuntamente cometió un hecho delictivo. Si verifica este titular de la acción penal, llámese el fiscal del Ministerio Público, que efectivamente hay suficientes elementos de convicción que pudieran comprometer la responsabilidad penal de ese adolescente, pues ya pudiera emitir un acto conclusivo de acusación y se cierra con este acto conclusivo de acusación la fase preparatoria para abrirse la fase intermedia.
En la fase preparatoria o fase de investigación resulta muy parecido a jurisdicción ordinaria en cuanto a la forma de activación de esta fase. Se activa por el que el adolescente o la adolescente se detuvo en flagrancia, quiere decir esto que fue visto, fue aprendido como producto de la comisión inmediata de ese hecho delictivo, sea por la víctima o por el clamor público, por un órgano de seguridad del Estado. O sea, un acto flagrante es un acto que se verifica en ese momento, a pocos momentos de haberse cometido el hecho delictivo. Los casos, por decir, o más ejemplificantes, un adolescente que de manera introspectiva pasó por determinado sector y tomó la cartera de manera agresiva o rápida de una persona que iba caminando por la acera. Entonces eso se puede generar como, o se puede verificar como un presunto robo arrebatón. Posteriormente, este adolescente que cometió ese hecho delictivo, que se presume que sí efectivamente lo cometió, pues es detenido a pocos momentos del lugar del hecho porque la víctima, supongamos, salió corriendo detrás de él o porque iba pasando en ese momento algún órgano de seguridad del Estado y observó pues esa actuación irregular y detuvo al adolescente. Igualmente, pues ocurre con las otras comisiones de hechos delictivos cuando se aprende al adolescente de manera flagrante en el momento de la comisión con objetos que hacen presumir la comisión de ese hecho delictivo, llámese carteras, celulares o inclusive algún tipo de arma, porque es señalado por la víctima o por el clamor público. Esa es la forma de aprehensión en flagrancia que está pues también consagrado de manera constitucional y la otra forma, pues, sería por investigación, que efectivamente el adolescente se le instaure una investigación producto de la presunta comisión de un hecho delictivo, por decir un homicidio. Se verificó que existe un homicidio y se presume que en ese homicidio está la participación de un adolescente fulanito de tal. Entonces, se abre la investigación con respecto a ese adolescente y ya cuando existan elementos suficientes o elementos directos que pudieran comprometer, pues bueno, se pide la orden de aprehensión de ese adolescente. Por eso, pues la investigación, las dos formas de generarse es por flagrancia o por investigación como tal, o la forma de generar el proceso penal. Una vez que el adolescente pues es aprendido, es puesto al tribunal de control. Si es por flagrancia, los lapsos se reducen a la mitad. Ya no se iría puesto a disposición del juez de control en el lapso de 48 horas, sino en 24 horas. ¿Qué hace el juez de control? Y es muy importante que ustedes pues lo puedan visualizar. Debe decidir sobre tres aspectos fundamentales en la primera audiencia. En la audiencia, en este caso, vamos a colocar el ejemplo de una audiencia de calificación de flagrancia. ¿Qué va a determinar el juez de control? Si existe o no calificación de flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción aplicada. Si existe una flagrancia para poderla calificar, bueno, que el adolescente fue aprendido en el momento del hecho, a pocos momentos fue señalado por la víctima, por el clamor público, y aparte de eso, que el adolescente o la adolescente, pues en el momento de su inspección, se le encontró objetos que hacen presumir la participación en ese hecho delictivo. Se puede considerar que existe flagrancia y pues el adolescente se califica esa detención en flagrancia. El procedimiento a seguir es el ordinario o el abreviado. El procedimiento ordinario es un procedimiento más largo. El abreviado, pues como su nombre lo dice, es corto, se suprime la fase intermedia y se salta a la fase de juicio. ¿Por qué se salta? Porque es un proceso donde ya si el fiscal del Ministerio Público lo solicita, y el juez lo consideró necesario decretarlo, pues es porque existen elementos, varios elementos y muchos elementos que comprometen la responsabilidad penal de adolescente y el fiscal como titular de la acción penal considera que con esos elementos ya prácticamente tiene una sentencia condenatoria en fase de juicio. ¿Para qué alargar la responsabilidad penal si para el titular de la acción penal ya hay suficientes elementos de convicción, ya la investigación prácticamente está realizada por la forma de aprender al adolescente y pues se pasa a fase de juicio suprimiéndose la fase intermedia?
En fase de juicio, pues el adolescente igualmente tiene la posibilidad de admitir los hechos. Esto no le quita esa posibilidad. Sin embargo, pues bueno, es una fase más corta y más breve. Ese es el procedimiento. Y la medida de coerción a aplicar, pues bueno, dependiendo del hecho delictivo, si el adolescente cometió un hecho delictivo, pues grave, lógicamente se le va a generar una sanción privativa, una medida privativa, cautelar, sí, de coerción para asegurar su comparecencia. Esta privación de libertad puede ser una detención, que si se genera una detención, pues solamente son 10 días para que el fiscal pues presente el acto conclusivo, una prisión preventiva que puede darse en procedimiento ordinario abreviado, o se le impone una medida cautelar sustitutiva, pues gravosa o menos gravosa, dependiendo de ese hecho delictivo. Entonces, son tres aspectos como tal que el juez eh, verifica en una audiencia de calificación de flagrancia. Si existe una calificación de flagrancia, el procedimiento a seguir y la medida de coerción a aplicar. Ahora bien, ¿qué pasa si el adolescente no fue detenido en flagrancia, sino como producto de una investigación? El juez de control, porque sigue siendo el juez de control en fase preparatoria de investigación, va a establecer y va a fijar una audiencia, pero en la audiencia solamente se va a dilucidar dos aspectos. El procedimiento que a seguir, que casi siempre pues, va a ser el ordinario, porque no puede ser abreviado, ya que el adolescente no fue aprendido en el argot popular con las manos en la masa de manera flagrante, sino es un procedimiento que viene producto de una investigación y el juez pues debe decretar el procedimiento ordinario para que exista una investigación un poco más profunda. Y la medida de coerción personal a aplicar para asegurar comparecencia, que casi siempre va a ser una detención preventiva o una medida cautelar sustitutiva, pues gravosa, por el hecho delictivo. Esas son las formas pues, de aprehensión que son parecidas o iguales a las de adultos. Lógicamente que cambian son las instituciones procesales y más las dirigidas a las medidas de coerción personal o a las dirigidas al asegurar la comparecencia del adolescente a los sucesivos actos procesales. En materia de adultos no podemos hablar de prisión preventiva, no podemos hablar de detención preventiva, si no hablamos o de medida privativa de libertad o de medida cautelar sustitutiva a la prevención, a la privación de libertad. Ejemplo, una de las instituciones procesales características del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, como ya le dije, la detención preventiva, está consagrada en el artículo 559 de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y se da solo en los supuestos en que se refiere el artículo 581. ¿Cuáles son los 581? La prisión preventiva, pero para que se genere la prisión preventiva, pues el adolescente tiene que haber cometido un hecho delictivo grave. Ejemplo, homicidio, violación, tráfico de droga en mayor cuantía. Esto, pues, esta medida de coerción personal gravosa decae si pasan 10 días y el fiscal del Ministerio Público, pues, lógicamente no ha presentado el acto conclusivo. Este acto conclusivo, pues, no necesariamente tiene que ser de acusación. Sin embargo, si se genera una detención preventiva es porque el adolescente presuntamente cometió un hecho delictivo grave y lo más seguro es que se va a generar una acusación. El fin de la investigación es muy parecido también a la jurisdicción ordinaria o cómo se sucede el fin de la investigación. Bueno, presentando la acusación, como ya le dije, si se estima que la investigación proporciona fundamento suficiente para poder declarar, en todo caso, la responsabilidad penal del adolescente. También existe fin de la investigación cuando se suspende el proceso a prueba, cuando haya un acuerdo conciliatorio, cuando exista la remoción en los casos que proceda, cuando se solicita el sobreseimiento provisional, que esto es una figura también característica del sistema de responsabilidad penal de adolescentes que no la tiene la jurisdicción ordinaria. En materia de justicia penal juvenil tenemos un sobreseimiento provisional que se da cuando existiendo elementos de convicción no son lo suficientes para poder comprometer la responsabilidad del adolescente infractor.
el fiscal del Ministerio Público pues solicita el sobreseimiento provisional para que dentro de un año, desde que se decreta el sobreseimiento provisional, él pueda hacer una investigación un poco más profunda. Pasado ese año, si no se verifican los suficientes elementos, de oficio inclusive se puede decretar el sobreseimiento definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Se decreta el sobreseimiento, no hay suficientes elementos de convicción que comprometen la responsabilidad del adolescente, se decreta el sobreseimiento, pasa el lapso para recurrirlo y adquiere cualidad de cosa juzgada, lógicamente pues ya el adolescente queda libre de los cargos. Eso es un sobreseimiento que el definitivo se genera como producto de un sobreseimiento provisional, que es una jurisdicción muy característica y particular del sistema de responsabilidad penal de adolescentes que no la tiene el adulto, jurisdicción ordinaria. Al adulto se le puede decretar el sobreseimiento definitivo conforme a los elementos para decretarlos. Una de las causas para decretar o de las aspectos para decretar el sobreseimiento definitivo en jurisdicción ordinaria también pues van dirigidas a esa falta de elementos, pero esa falta de elementos pues tienen que ser convincentes para que el juez en su momento decrete un sobreseimiento definitivo en jurisdicción ordinaria. ¿Okay? Por eso el sobreseimiento pues provisional solamente es característico y se genera un sobreseimiento definitivo luego de transcurrido un año si en que el fiscal del Ministerio Público consiguiera más elementos directos que pueden comprometer la responsabilidad del adolescente. Otra característica o institución procesal solamente para adolescentes es la declaratoria de ausencia. Una vez que se solicita la declaratoria de ausencia por parte del titular de la acción penal, se genera una orden de localización que es muy parecida a la orden de aprehensión. Esta orden de localización se emite a CIPOL, a los sistemas o a los órganos de seguridad del Estado, donde, como su palabra lo dice, o sea, se ordena que se localice de manera urgente y en el momento pues que se activa ese órgano de seguridad al adolescente que presuntamente cometió un hecho delictivo. Esto está contemplado en el 563 y es cuando de la investigación pues resultan evidencias suficientes que pudieran generar la participación de un adolescente en la comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, no es posible o no ha sido posible la total identificación de ese adolescente. Se conoce más el nombre, se conoce más o menos dónde vive, pero no se ha podido pues localizar. Se ordena la localización inmediata y una vez pues sea aprendido es puesto a disposición del Tribunal de Control y el Tribunal de Control lo más seguro es que pues le conceda una medida cautelar para asegurar comparecencia a los sucesivos actos procesales. Y si el hecho pues, es muy fuerte, pues generaría ya un tipo de medida más gravosa, ¿no? En cuanto ya a las fórmulas de solución anticipada, que ya pues prácticamente serían, una vez pues ya haya culminado la fase preparatoria, que culmina ¿con qué? Con la presentación del acto conclusivo de acusación. Pero recuerden que los actos conclusivos no solamente es de acusación, también se puede dar un archivo fiscal, se puede dar inclusive un sobreseimiento provisional, ya con eso pues prácticamente el caso está cerrado si se decreta el sobreseimiento provisional. Pero lo que marca la finalización como tal de la fase preparatoria es la presentación del acto conclusivo y más aún del acto conclusivo de acusación. Otra de las características del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, pues está dentro de los que también en la jurisdicción ordinaria se llama las fórmulas de solución anticipada o las alternativas a la prosecución del proceso. Dentro de esas fórmulas de solución anticipada, la ley establece la conciliación que se da cuando son hechos punibles, pues que la sanción como tal no sea la privación de libertad. Ejemplo, un robo arrebatón, un robo genérico, unas lesiones, un hurto, son aquellos delitos como tal que no generan como sanción la privación y lógicamente se hacen merecedores de una conciliación, lo que en la jurisdicción ordinaria se llama acuerdo reparatorio. En adolescente es una conciliación. La conciliación, pues bueno, lógicamente debe tener unas características principales, se da a través de una audiencia, se exponen los fundamentos de hecho y de derecho para generar la conciliación, se verifica
que la conciliación se puede dar porque el adolescente cometió uno de los hechos delictivos que no genera privación de libertad, que la víctima está de acuerdo para esa conciliación o que inclusive el fiscal del Ministerio Público como representante de la víctima está a favor de la conciliación. Se suspende el proceso a prueba. Lógicamente, ¿por qué se suspende el proceso a prueba? Porque pues casi siempre se le da al adolescente un plazo para que pueda cumplir con esta conciliación, para que cumpla con las obligaciones pactadas y una vez se verifique que ya transcurrió el proceso a prueba, que el adolescente cumplió con las obligaciones y las condiciones, pues también se decreta el sobreseimiento por extinción de la acción penal y lógicamente el adolescente pues ya queda pues, libre de sus cargos, ¿no? La conciliación, pues, es una forma de interrumpir la prescripción de la acción penal. Si incumple el adolescente a esas obligaciones pactadas, pues se reanuda el proceso como tal. Y si las cumple, pues ya se genera un sobreseimiento definitivo. En cuanto a la remisión, de lo que hablábamos anteriormente, la remisión pues es una figura procesal también del sistema de responsabilidad penal de adolescentes, que en el adulto se puede hablar como de delación. Sin embargo, en materia de responsabilidad, pues se da siempre y cuando sean estos supuestos. ¿Cuáles? Que se trate de un hecho insignificante, de una participación mínima, que el adolescente colabore eficazmente con la investigación o brinde información suficiente y esencial o para evitar la perpetración o para verificar ya los que cometieron ese hecho delictivo, ¿no? Que la sanción que se espera por el hecho de cuya persecución se prescinde carezca de importancia en consideración a la sanción ya impuesta. Y bueno, esto para que se genere la remisión como tal, con base a esos supuestos, pues se tiene que verificar muchos aspectos. No solamente es el establecimiento de que sí, de que se trata de un hecho significante, sino hay que verificar el fondo que existe un equilibrio entre la víctima y el victimario. Recuerden que no solamente le asisten los derechos al justiciable, sino también le asisten derechos a la víctima. Y sobre esa base debe existir un equilibrio basado en la justicia y en la equidad. Recuerden la balanza de la diosa Temis, o sea, para que se genere justicia debe existir de la mano con la equidad. No puede haber justicia sin equidad y no puede haber equidad sin justicia. Por eso la balanza tiene que ir a favor de las dos partes y ambas partes, tanto la víctima como el victimario, tienen derechos y garantías que deben ser respetados y valorados en cada una de las situaciones. En definitiva, pues la fase preparatoria con sus principios y garantías fundamentales, que ya lo expliqué tanto en esta clase como en el primer encuentro, que le asistan al adolescente, pues desde su inicio, desde el momento de la aprehensión, sea por flagrancia, sea por investigación, que le asisten esos principios y entre uno de ellos, bueno, el principio de presunción de inocencia, del derecho a la defensa, del debido proceso, que constituyen pues o marcan pauta lo que es la tutela judicial efectiva, que el adolescente en la fase preparatoria tiene sus propias instituciones procesales, en este caso contenidas en la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que se le aplican también, pues bueno, por remisión algunas normativas del Código Orgánico Procesal Penal como norma adjetiva penal, lógicamente porque la ley pues tiene algunos puntos que no los establece de manera directa y que con base a la remisión o a las normas de aplicación supletoria, en todo caso, pues se pueden establecer y se pueden aplicar normas de otras leyes, de otros códigos, ¿no? Siempre salvaguardando las garantías legales y constitucionales del sistema de justicia penal juvenil venezolano. Siempre pues, por el principio de especialidad y de favorabilidad se debe aplicar preferentemente la ley orgánica para la protección del niño, niña y adolescente. Con eso, pues, de manera general, está cubierta la fase preparatoria. Los invito a que ustedes, pues, ahonden y profundicen más sobre estos temas, que ante cualquier inquietud que se les genere en el momento que ustedes estén verificando la fase preparatoria, se pueden comunicar conmigo por el aula virtual o vía WhatsApp. De todas formas, en cuanto a proyecto de investigación, faltarían 2 clases
porque pues la materia es extensa. En la próxima clase veríamos lo que es la fase intermedia, la fase de juicio, y en la cuarta clase pues ya veríamos lo que es la fase de ejecución y verificaríamos algunos puntos de los recursos. Porque recuerden que pues no solamente existe el recurso de apelación de autos y de sentencia definitiva, sino también tenemos el recurso de casación, el recurso de revisión y el recurso de revocación, que son recursos pues que se activan en diferentes fases del proceso. Así las cosas, bueno, con esto concluimos la clase por el día de hoy. Cualquier pregunta, eh, como indiqué, pues el aula virtual y bueno, en este momento veo que está conectada Alejandra Cuberos. ¿Alguna pregunta, Alejandra? Bueno, gracias a usted, Alejandra, por estar presente. Feliz día para usted también y estamos en contacto. Fue un placer compartir estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela, para el mundo. Hasta luego.